Gracias a esta casa, a Costa Galana, que nos hace sentir siempre tan cómodos. Muchas gracias al Canal 10, que nos ayuda a difundir las actividades de este ciclo, que como ustedes saben lleva ya 19 años, así que el año que viene haremos una fiesta inolvidable. Y muchas gracias particularmente al Banco Hipotecario Nacional, que hace posible que nos encontremos, que los lectores se encuentren con los autores. Siempre decimos algo, pero porque lo sentimos, realmente estar acompañados de una institución que ayuda a cumplir el sueño de una casa propia es algo que nos complace y que esperemos que continúe durante mucho tiempo. Gracias también a Marcelo Franganillo, que junta todos los piolines para que esto tenga continuidad. Como ustedes saben, haré ahora una entrevista con Silvia Mercado durante 50 minutos. Luego ustedes tendrán la oportunidad de hacerle sus preguntas. Seguimos con la posibilidad de que sigan ustedes en internet con ciclosplaneta.com.ar, www.ciclosplaneta.com.ar, donde pueden, además de enterarse de cuál es la agenda, también recuperar las charlas. Eso es una novedad de este año. Les cuento ya mismo quién es Silvia Mercado. Es periodista y docente universitaria. Actualmente trabaja en el portal de noticias Infobae y en Infobae TV. Además, acompaña como columnista a Román Lechman en FM Millennium y conduce Operación Masacre en Radio Ciudad, un programa de libros de investigación periodística. Es coautora de Peronismo, la mayoría perdida, Oscar Smith y el sindicalismo peronista ante sus límites, y Querido Gordo Cardoso, biografía coral de un periodista extraordinario. En 2013 publicó El inventor del peronismo, Raúl Apol. ¿Se acuerdan ustedes que muchos de ustedes seguramente han venido? El cerebro oculto que cambió la política argentina con gran éxito de ventas y críticas, lo mismo que esto que estamos presentando hoy en Mar del Plata, que se llama El relato peronista porque la única verdad no siempre es la realidad. Y sin más, como siempre, les pido por favor que me ayuden a darle la bienvenida a Silvia Mercado. Gracias, gente, muy amable. Gracias, Nino. Gracias a todos los que vinieron. Está feo hoy, ¿no? ¿Por qué? No está feo. Recién estaba fresco, bueno, Mar del Plata, pero me parece que estaba empezando a chispear. Fresco pachomba, como Fresco dicen. pachón. Silvita. ¿Qué dice, Nino? ¿Cómo va todo? Podemos hacer más corto, así podemos dialogar con la gente, exacto. ¿no? Ya me quiere... Basta. Perdón. Vamos a decirles a la gente, me parece cuando empezamos un libro y alguien está detrás de ese libro, como en el caso de Silvia, a lo mejor muchos de ustedes quieren saber lo que yo también quiero saber. Silvia, tu militancia de origen, ¿cómo fue? Bueno, yo sé que vos preguntás, digamos, algo que no oculto. Yo soy afiliada al Partido Justicialista. Lo que pasa es que ¿Qué año? yo me afilié en 1983, digamos, cuando, obviamente, con el regreso de la democracia. Yo había sido militante de derechos humanos durante la dictadura. Incluso fui la jefa de prensa del Premio Nobel de la Paz, de Adolfo Pérez Esquivel. Y, bueno, obviamente tenía, digamos, mucha ansiedad por el regreso de la democracia. Y como estaba muy ligada digamos, al movimiento de derechos humanos en una organización donde había muchos peronistas, me terminé haciendo peronista. ¿No era el caso de tu familia? ¿Venís de No, familia mi peronista? familia es radical. Mi familia es radical. Yo mi último libro se lo dedico a mi padre, que fue obrero, radical, preso durante el peronismo, porque no quiso Bueno, cuando te afiliaste no le debe haber hecho gracia. ninguna. Claro. Lo vivió muy mal.
lo vivió muy mal, por eso se lo dedico a él, porque, digamos, con los años fui comprendiendo que todo lo que decía mi padre, o muchas de las cosas que decía mi padre eran ciertas este, y me encuentro con mucha gente, digamos, digamos de mi edad, cuyos padres le decían lo mismo que me decía mi Ahora, ¿tu padre. sintonía con el peronismo te vino de los vínculos de las personas que conocías o porque veías vos, independientemente de tus amistades, algo en el peronismo que te Sí, atrajo? yo veía que en la dictadura había peronistas valientes, la verdad es que yo no vi muchos radicales, esto lo tengo que decir, ni socialistas. Es probable que sea porque hay más peronistas, porque, digamos, hubo peronistas dignos que fueron valientes, como por ejemplo yo viajando con Adolfo por el mundo, conocí a un grupo de sindicalistas peronistas, periodistas, en un congreso de periodistas latinoamericanos en Caracas y eran peronistas. Entonces creo que también eso me acercó. Y además porque había había algunos peronistas, digamos, importantes dentro del movimiento de derechos humanos. Pocos, pero muy activos. Y calculo que me impactó eso, que eran valientes, eran valientes. Pero claro, después con el tiempo empecé a darme cuenta que también había peronistas, qué sé yo, que estaban en la AAA, otros peronistas que estaban en Montoneros, en fin. Este, mm, o sea, digamos, Curioso, fui viendo curioso cómo era el espacio, ¿no? En peronismo. el que conviven Firmenich con López Rega, por Sí, sí, ejemplo, sí, ¿no? sí. No, incluso el peronismo, yo creo que mi primera desilusión con el peronismo fue justamente cuando vuelve la democracia, porque yo, digamos, también estos periodistas peronistas que yo conocí en Caracas, que fueron muy valientes durante la dictadura, estaban muy ligados a Antonio Cafiero. Y después Antonio Cafiero lo castigaron mucho dentro del peronismo, no fue candidato a presidente ni a gobernador, pero yo tengo que decir, y casi como una vergüenza, que yo no estuve contenta cuando ganó Raúl Alfonsín el 30 de octubre. Me equivoqué, o sea, todos los gobiernos tienen sus luces y sus sombras, pero yo creo que fue muy importante que ganara, para la democracia argentina, que ganara Raúl Alfonsín el 30 de octubre del 83. Obviamente hiciste campaña por Luder. Claro, o sea, digamos, trabajaba en un diario que se llamaba La Voz, este, y en una revista sí que era peronista, ligada a Antonio Cafiero, que se llamaba Movimiento, sí, sí. Pero, digamos, qué sé yo, digamos, estaba en un ambiente vinculado al peronismo, pero siempre desde los derechos humanos o desde una posición más de centro izquierda, porque por ejemplo yo en Capital voté a Augusto Conte McDonnell, McDonald. que era nuestro compañero en los derechos humanos. Él era el fundador del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, es decir, no voté al candidato del Partido Justicialista a diputado en la capital. Y Augusto Conte McDonald ganó, y mi marido de entonces, que era también un dirigente de derechos humanos en esa época, el padre de mi hijo, trabajó con Augusto mucho tiempo. Nosotros estuvimos, o sea, yo estuve muy ligada a los movimientos de derechos humanos durante la dictadura y los primeros años de la democracia. Una vez que volvió la democracia, la verdad que me alejé porque me parecía que ya no se necesitaba mi presencia ahí, pero bueno, yo conozco a todos, a Eve de Bonafini, a eh, Graciela Fernández Meijide, bueno, lo conocí a Augusto, conozco a la mujer, la viuda de Augusto Conte, conocí a Emilio Fermín Miñones, conozco mucho, conozco y me conocen. Ahora, luego, con el tiempo, bueno, y con tu libro anterior, el de Raúl Apol, yo he leído que muchos te consideraban una traidora. Sí, sí. ¿Saliste vos del espacio de confort?
digamos, Sí. porque cuando uno continúa en una militancia determinada, bueno, ya se sabe. Sí. Ahora, vos saliste de eso, te decían traidor. Ahora publicaste este libro. ¿Qué te dicen? Sí, se enojan muchísimo conmigo, me han dicho de todo, mucha gente, o alguna gente, tampoco tanta, ¿eh? No. O sea, primero sí me agredieron ¿Te muchísimo. duele? Cosas que me han dicho que me dolieron, sobre todo una amiga con quien yo hice mi primer libro, que cuando la invité a la presentación del relato peronista, ni siquiera la presentación, sino un brindis que me iban a hacer unos amigos en una casa, o sea, era un correo para 50 personas, así en público, ¿no? A mí me maltrató y me habló muy mal. El día de la presentación de mi libro, vos sabés, Nino, lo sabe todo el mundo, que uno cuando presenta su libro por primera vez, está muy, digamos, es un hijo un libro. Mm. Y la verdad que me sentí muy mal, me dolió muchísimo. Pero bueno, supongo que eso, son, viste, me caben las generales de la ley. Si yo hago efectivamente un libro que cuestiona, entre comillas, mi familia, ¿no? Porque el peronismo en parte es una familia, este, bueno, la gente tiene derecho a sentirse traicionada. No me molesta, en ese momento me dolió. En parte también digamos, cuando gente que no conozco me agrede y, qué sé yo, hasta casi lo disfruto porque quiere decir que, digamos, que lo que escribo provoca emociones, y como yo estoy tranquila de que, digamos, es decir, yo perdí la culpa, no tengo culpa por decir lo que pienso, pero no solo por decirlo, es decir, digamos, primero porque soy honesta con lo que pienso, por supuesto, pero además lo hago con documentación, es decir, no ando así alegremente diciendo cualquier cosa, es decir, mis intuiciones busqué corroborarlas, cuando investigué me di cuenta que era mucho más de lo que yo creía, es decir, de que el peronismo era mucho más autoritario, más el peronismo original, digamos, y más falaz de lo que yo creía, y bueno, y lo conté, o sea, no me parece que eso, digamos, o sea, no me importa finalmente lo que me dicen. ¿Es posible ser un no peronista sin caer en el estigma del rótulo de gorila? No lo sé, Nino, no lo sé. Como yo no me considero gorila, no me molesta que me lo digan, no me molesta en general que me digan nada. Este, mm, pero entiendo que los peronistas me digan gorila porque yo cuestiono el dogma. Y bueno, están en su derecho. Yo creo que no soy gorila porque, digamos, primero porque no tengo una postura antipopular para nada. Después, porque, vuelvo a decir, yo ofrezco documentación. Además, lo mío es, o sea, yo tengo vocación de incluir al otro, no de negarlo, digamos. Yo puedo hablar, discutir con cualquier persona que no me ofenda, hasta diría que me genera, o sea, me Si gusta es una discutir. gimnasia, una esgrima que te Sí, gusta. me gusta, a mí me gusta mucho discutir y me hace bien porque voy generando nuevas ideas, o sea, a mí incluso hasta me hace bien que me cuestionen, porque descubro nuevos argumentos, digamos, este, y hasta aprendí mucho también en las discusiones, y también me fortalecí más en muchas cosas que pensaba porque me llevó a investigar otras cuestiones, en fin, a mí no tengo ningún problema con que me digan lo que les parezca porque cada uno está en su derecho. Yo lo que sí a mí me parece, Nino, y se lo decía a un periodista que me entrevistó, cuando yo leí, creo que lo conté acá la otra vez, cuando presentamos El inventor del peronismo, la primera vez que yo leí el libro de Pablo Sirven, que se llama Perón y los medios de comunicación, que es un libro muy importante,
es un antes y un después en la historiografía sobre peronismo. Yo quedé muy impactada porque yo decía, pero a partir de lo que escribía Pablo, digo, pero ¿cómo nosotros, los peronistas que éramos los buenos de la película, fuimos capaces de hacer todo esto que dice Pablo? Y sí, fuimos capaces. Y la verdad que a mí me hizo mucho daño. Y yo ahora que he investigado mucho más, digo, pero ¿cómo nosotros hicimos? O sea, digamos, hay que comprender también la posición del otro. No digo que, o sea, siempre las verdades son relativas, pero también la verdad peronista es relativa. O sea, y por supuesto la verdad entre comillas gorila también es relativa. Es decir, todas las, o sea, hay que escuchar todas las experiencias y las visiones de las cosas. Y además, hablando yo de muchas de estas, además de que me encontré con un montón de peronistas que dicen, sí, a mí me pasaba esto, a mí me pasaba lo otro. Lo que pasa es que hay que dejar que esas voces hablen, ¿no? Porque si los estigmatizan, yo acá tengo, digamos, en el relato peronista, no solo a Mirta Legrand, digamos, este, que me contó y que efectivamente si no se arreglaba con APOL no se podía trabajar. Y ayer se lo dije a Mirta Legrand, le digo, sí, usted Mirta no sabe, no sé si se acuerda, pero usted me dijo esto, no sabe, no sé si se acuerda. Me dice, no, ni siquiera con APOL, dice, con Perón no trabajabas, o sea, directamente él decidía quién trabajaba o no. Y ella contó también en el programa una cosa que yo también cuento en el libro, que ella se tuvo, que como su marido, Daniel Tiner, hizo una película donde con Fanny Navarro, que a Fanny no le gustó cómo salió, qué sé yo, tuvieron que exiliarse. Fanny Navarro, que era una actriz, bueno, acá hay mucha gente que debe saber que Fanny Navarro era una actriz tremendamente popular en esa época. Se decía que era la novia, la amante de Juan Duarte, y bueno, y se tuvieron que ir a España durante 2 años, es decir, era un régimen muy autoritario. Aquí también entrevisté al expresidente Jorge Valle, que era el hijo del presidente uruguayo que se reunió en ese momento con Perón. Entrevisté y estuvo en la reunión entre Luis Valle Berres y Perón, Jorge Valle como asesor de su padre, así que también me reveló muchos detalles. Moisés Ikonikov, que hoy es peronista, y siempre me dice a mí, Silvia, vos te quedaste corta con todo lo que contaste. Porque a él lo persiguieron también, después se hizo peronista, porque mucha gente se hizo peronista para después no tener más problemas. Vos hiciste el camino inverso. Yo hice el camino inverso. Contame una cosa, vos viajás y entonces vos en el exterior tenés el desafío de explicar qué es el peronismo. Sí. ¿Qué decís? Para mí es muy sencillo. Primero, el peronismo funciona en la Argentina como una religión. El peronismo es un sistema de creencias que en un país joven como el argentino funciona como, digamos, como el sinónimo de la argentinidad, digamos, de la nacionalidad. Sí, es un sistema de creencias que no solo implica a los peronistas, sino también a los no peronistas. A los no peronistas, sí. Todos creemos que salvo los que lo vivieron o los historiadores, digamos, pero todos los demás, seamos peronistas o no, creemos en una cantidad de verdades, digamos, creemos en un relato que yo digo no resiste un chequeo, porque nosotros chequeamos todo eso y la diferencia, digamos, la distancia entre lo que creemos y lo que pasó es enorme. Ahora, lo curioso de este relato peronista es que es un sistema de creencias, que es una religión, por lo tanto, en un punto pareciera que no se puede cuestionar, porque si la cuestionás, si le pones historia, digamos, si al mito le pones historia, parece que deja de funcionar como mito. Y yo creo que no es exactamente así, porque, digamos,
digamos, uno puede seguir siendo católico aunque sepa que Adán y Eva no existieron, digamos, que funciona como un mito de origen. Y yo pienso que la gente puede seguir siendo peronista aunque acepte que el 17 de octubre no fue una movilización espontánea, sino organizada por Perón, digamos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay que animarse, hay que ponerle historia a los mitos. Ahora, pareciera que si uno cuestiona el mito, si le pone historia al mito, cuestiona la argentinidad. Eso es lo que ha hecho creer el peronismo y lo que muchos creemos, ¿no? Es decir, creemos que no se puede hacer eso porque si no, parece que se nos cuestiona la nacionalidad. Y bueno, esto no es así. Basta salir un poco por el mundo para darse cuenta, por ejemplo, en todos los países vecinos que no creen nada del relato peronista, es más, que piensan que estamos totalmente chiflados, que no pueden creer como nosotros creemos que Evita era una santa, que protegía a los humildes, o sea, no pueden creer que nosotros, yo acá cuento en el relato peronista. Yo viajé a los países vecinos para investigar sobre todo los diarios de los países vecinos de esa época, y cuento, por ejemplo, los derechos sociales, que nosotros en la Argentina creemos que Perón fue el líder en dar derechos sociales y políticos. Y es falso eso, porque el voto femenino en Uruguay claro, fue en la década del 30. Las 8 horas, el aguinaldo, digamos, la prohibición del trabajo infantil en Uruguay fueron derechos otorgados en la década del 30. Y en Uruguay nadie le agradece a nadie porque dieron esos derechos. O sea, nadie se acuerda del presidente que dio esos derechos. Solamente ni en Uruguay, ni en Brasil, ni en Colombia, ni en Chile. Es decir, esta idiosincrasia argentina que tenemos, que hay que agradecerle a Perón, hay que agradecerle a Eva, hay que agradecerle a Néstor, hay que agradecerle a Cristina, es una cosa que en los países vecinos no pueden creer que esto pase así. O sea, les parece algo desopilante. Dicen, pero ustedes, ¿qué les pasa? Entonces pensás, un poco lo mencionás en el comienzo del libro, que el peronismo es básicamente una enorme, gran estrategia comunicacional, de propaganda. Una gran estrategia. ¿Existiría el peronismo sin propaganda? No existiría el peronismo sin relato, no existiría el peronismo sin propaganda. Y por cierto, tampoco creo que el peronismo vino de Marte, vino Perón, que es malísimo, y nos inoculó el relato. Es decir, evidentemente es un relato que nosotros necesitábamos escuchar. Es un relato que nos digamos, que refleja nuestra idiosincrasia como nación, muy necesitada de melodrama, muy necesitada de histrionismo, o por lo menos así creo que el kirchnerismo cerró ese ciclo, creo, ¿no? Creo que el peronismo el peronismo original, fue, digamos, el melodrama en su etapa, digamos, siguiendo con esto que decía Carlos Marx en el 18 Brumario, que la historia se repite 2 veces, una vez como drama o como tragedia y otra vez como comedia. Yo creo que el peronismo original fue digamos, este relato exhibido como drama. Y creo que el kirchnerismo es la comedia de ese drama, y creo que por eso a los que no somos kirchneristas, con todo respeto por los kirchneristas, Cristina hasta nos causaba gracia. O sea, tenía como cierta dosis cómica, porque ¿no? esa épica falsa, absolutamente desde mi punto de vista, forzada, simplemente para armar un sistema de poder propio del siglo XX, bueno, tenía que terminar, ¿no es cierto? Yo creo que con Cristina y con el kirchnerismo termina un ciclo largo de 70 años, y viene otro ciclo, viene un ciclo, digamos, más racional, menos épico. Pero que podrá seguir siendo peronista, digamos, renovado. El peronismo
digamos, a mí por lo menos me gustaría que se renueve, que siga existiendo, que tenga una propuesta competitiva en el 2019, que tenga la capacidad de cuestionar a este gobierno. En el corto plazo me parece que el peronismo tiene como destino la fragmentación. Y le va a costar renovarse, pero creo que cuando se renueve, primero, no se puede renovar como cuando fue la renovación peronista, ¿no es cierto? Tiene que renovarse en un sentido mucho más profundo, porque la renovación peronista no dejaba de ser también propia del siglo XX. ¿Por qué lo digo así? Porque Antonio Cafiero, esto tampoco a los peronistas les gusta demasiado que yo diga, Antonio Cafiero yo creo que tenía muchas cosas del siglo XXI, porque por ejemplo era un líder que dudaba. Primero era un líder democrático, jamás tomaba una decisión sin consultar. Eso para el peronismo, consultar, es como ofensivo. Tanto dudaba que alguna vez que lo he entrevistado me dijo, yo antes de morir me voy a terminar creyéndome que me robé un piano en Mendoza. Claro, Antonio Cafiero era una persona muy peronista por un lado, pero por otro lado, sí, una persona que por ahí decía, y si yo hiciera esto y no me equivocaré, y bueno, qué sé yo, los líderes del siglo XXI dudan. Son líderes blandos, son líderes que no temen equivocarse, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Barack Obama. Líderes que se arriesgan a tomar decisiones que pueden ser consideradas blandas. Pienso, por ejemplo, en el acuerdo de Barack Obama con Irán, con Cuba. En fin, son otro tipo de líderes. Eso en el peronismo es sacrilegio, digamos. Vos dijiste que atacabas el dogma. Sí. Te pregunto, teniendo en cuenta los antecedentes del fundador, ¿el peronismo de izquierda no suena como un oxímoron? Bueno, por supuesto, obviamente, porque, digamos, Perón era militar, Perón se había formado en el ejército golpista, esta es la verdad. Perón era hizo un partido, un movimiento a su imagen y semejanza. Si era de izquierda o de derecha, digamos, lo que básicamente es verticalista, igual que el kirchnerismo también, todos tienen que ser soldados. Digamos, eso digamos, no tiene nada que ver con la democracia, ni con los partidos de la democracia, ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con nada. Si tuvieras que mencionar algunos títulos de la contradicción entre el relato y la acción de estos años del kirchnerismo, ¿cuáles serían esos títulos? ¿Perdón? Las contradicciones entre el relato y la acción. ¿En el kirchnerismo? En el kirchnerismo. Bueno, por ejemplo, decir que trabajaron, digamos que les importaba la mesa de los argentinos y los alimentos aumentaron, qué sé yo, leía hoy el 1000%, desde que tuvieron 1000% de inflación, casi 1000% de inflación, desde que arrancó Néstor Kirchner, digamos, en 12 años. Por ejemplo, que les importaba la democratización de la palabra e impusieron un régimen, o intentaron imponer un régimen de voz única a través de medios adictos al Estado. Por ejemplo, que decían que le importaba digamos, la hermandad latinoamericana y casi vamos a la guerra con Uruguay. Realmente el kirchnerismo y un tema no que resiste, y un tema que el kirchnerismo no resiste un chequeo. Un tema que es bandera del kirchnerismo, como son los derechos humanos. Bueno, yo creo que el kirchnerismo en los derechos humanos hizo un trabajo interesante, creo que estuvo muy cerca de transformarse en venganza,
pero bueno, hay que reconocer que lo han hecho con la justicia. Digo venganza porque hay muchos militares que, digamos, que todavía con condenas no firmes y teniendo más de 70 años, por ejemplo, están en la cárcel, y yo creo que los defensores de derechos humanos tenemos que defender los derechos humanos de todos, aún de los genocidas. Por ejemplo, el caso de Jorge Rafael Videla, me duele mucho decir esto que estoy diciendo, pero a mí me parece que digamos, que la verdad sus derechos humanos que él no haya protegido los derechos humanos de los demás no quiere decir que uno no tenga que protegerlos. La verdad fue muy descuidada su salud, en fin, digamos, no les importó nada. Es difícil decirlo y es difícil salir a defenderlo, por supuesto. Pero así fue. De todos modos, hay que reconocer que todo eso fue realizado con la justicia. Por lo tanto, bueno, digamos, yo diría que en líneas generales la mayoría de las políticas de derechos humanos del kirchnerismo yo la avalo. Lo que lamento es que hayan utilizado los derechos humanos como una bandera política y de poder, que muchos organismos, no todos, hayan sido instrumentos de poder sectario. Lo lamento muchísimo. He tratado de entenderlo, he hecho, les puedo asegurar, el esfuerzo por entender por qué Eve de Bonafini se ha transformado casi en un monstruo. En fin, lamento mucho todo lo que ha pasado. Y sobre todo lamento que se hayan considerado los únicos poseedores de la lucha de los derechos humanos, cuando ni Néstor ni Cristina Kirchner defendieron los derechos humanos durante la dictadura. Pero en general, casi todos los kirchneristas en la dictadura estaban escondidos o avalando las violaciones a los derechos humanos. La verdad, bueno, son lo que son. El mito fundante del peronismo es el 17 de octubre, sí. Y vos, digamos, haces una disección del 17 de octubre. ¿Qué hay de ese mito? ¿Vos lo leíste eso, esa parte? Sí, señora. ¿Y qué te pareció? Soy el que pregunta, no el que responde en este caso. Pero yo soy periodista, ¿viste? Queremos preguntar. Pero ¿es o no es el mito fundante? ¿Y fue realmente esa epopeya que el relato nos instaló? Bueno, lo más importante para decir en relación al 17 de octubre es que fue una estrategia urdida por un hombre tremendamente talentoso que era Juan Domingo Perón para salvar el golpe realizado en 1943 de una movilización muy importante, tremendamente importante, mega plus importante, que se hizo un mes antes, el 19 de septiembre de 1945. Hay que decir varias cosas. Primero, de la que se sabe poco, digamos. Claro, porque es una movilización que, si bien fue organizada por el Partido Socialista, el Partido Comunista y la Unión Cívica Radical en ese orden, quedó estigmatizada por el relato, por la propaganda peronista, como que hubiera sido la movilización de la sociedad rural. Es como que digamos, la sociedad rural, como temía, digamos, le tenía más miedo a un Perón nazifascista que, digamos, que a un gobierno de izquierda. Esta es la verdad, a un gobierno de izquierda o democrático. Entonces, de izquierda democrática. Entonces, por eso marchó con el socialismo, con el comunismo y la Unión Cívica Radical, porque eran aliados. Ahora, la difusión de esa manifestación se ahogó, se silenció. Sí, pero de todos modos la gente sabía que era tremendamente importante. Acá yo quiero decir 2 o 3 cosas. Los que conocen la historia esto lo saben, pero sobre todo para los que no conocen. El golpe del 43 fue realizado bajo el liderazgo de Juan Domingo Perón, que era coronel, porque si no hubiera sido presidente. ¿Por qué? Porque el gobierno democrático fraudulento que gobernaba no le parecía a Perón y a muchos sectores nacionalistas que era lo suficientemente enfáticamente defensor del eje. Y para Perón y el GO, que eran los militares de ese momento que hicieron el golpe, creían que el que iba a ganar la guerra era el eje. ¿Qué pasa? Cuando el eje que cae derrotado,
Obviamente los aliados, o digamos los que respaldaban a los aliados en la Argentina, empiezan a pesar de que había una dictadura y que estaba, digamos, había estado de sitio, empiezan a movilizarse. Primero realizan unas movilizaciones tremendas los estudiantes en todas las universidades, también episodios invisibilizados, empiezan a hacer actos, hacen una movilización, muchas movilizaciones muy importantes cuando se libera París, otras movilizaciones también invisibilizadas. Después se organizan, forman la Unión Democrática y piden que la Corte Suprema tome el poder y convoque elecciones limpias y democráticas. En ese momento realizan esta movilización tremendamente importante y ya todo el mundo decía, bueno, esto es cuestión de días que ya se termina esta dictadura. Y bueno, entonces Perón, que era muy astuto, urde toda una maniobra en un país que hay que reconocer estaba muy necesitado por ahí no estaba tan necesitado de democracia como de padre. Y bueno, y Perón fue un padre, ¿no? Sobre todo para los obreros no sindicalizados, no politizados, porque la mayoría de los obreros sindicalizados y politizados no lo respaldaron a Perón, salvo cuando tenían miedo de ir presos. Y bueno, Perón se convirtió digamos, en un padre autoritario, pero confiable. Decime, aquella consigna de Braden o Perón, ¿era una estrategia comunicacional también? Sí. ¿O realmente desnudaba los conflictos que Perón tenía con Estados Unidos? No, Perón quería llevarse bien con los Estados Unidos. Lo que pasa es que Braden era fatal. Braden era muy demócrata, era un tipo que realmente era muy antinazi, era un fundamentalista, digamos. Era muy antinazi, muy antifascista. Braden era un personaje también muy curioso, que le creó más problemas a los Estados Unidos de los que resolvió. En un momento también particular, ¿no es cierto? Porque, bueno, Estados Unidos se sentía muy orgulloso de haber librado una guerra contra el nazifascismo y de haberla ganado, porque obviamente sin la intervención de Estados Unidos la guerra no se hubiera ganado. Y Braden era un poco el depositario de ese ideal. Entonces, quería hundir a Perón, quería hundirlo y Perón quería llevarse bien y bueno, y Braden le ponía condiciones. Yo desarrollo mucho ese vínculo. Por eso te lo pregunto. ¿Y cómo nace el eslogan de Alpargatas y libros no? Bueno, ese eslogan nace justamente con las movilizaciones estudiantiles de agosto de 1945, que fueron muy importantes, muy invisibilizadas, muy importantes. Yo eso también lo leí muy bien, lo tengo muy bien contado, porque prácticamente no hay investigación histórica en la Argentina sobre sobre esas tomas, que realmente fueron épicas, fueron muy valientes, casi todos después fueron al exilio, ¿no? Muchos radicales, bueno, muchos científicos, muchos socialistas, muchos comunistas, gente muy interesante. Entonces, bueno, obviamente los sindicalistas que respaldaban a Perón, o el movimiento, o los sectores obreros que respaldaban a Perón, normalmente más bien nacionalistas, porque los socialistas y comunistas que respaldaban a Perón no eran tan enfáticos en esto, bueno, sentían que estos sectores estudiantiles estaban en contra de los derechos sociales. Yo creo que no, que justamente los estudiantes no. No dudo de que había una importante oligarquía y gran cantidad de, digamos, de sectores de poder que se oponían a las reformas sociales. De hecho, por eso demoraron tanto en relación a otros países vecinos las reformas sociales en la Argentina, porque, digamos, el poder oligárquico, digamos, se negaba, digamos, aquí había un conservadurismo importante.
Y vinculado con eso, con Alpargatas y Libros, ¿no? ¿Qué rol tuvieron los intelectuales en relación a Perón y a su relato? ¿Hay algún paralelismo con lo que hemos vivido en los Bueno, últimos yo tiempos? creo que la gran diferencia entre el kirchnerismo y el peronismo es que el kirchnerismo se ocupó mucho de acercar a las clases medias intelectuales digamos, al relato kirchnerista. En cambio, Perón, que era tal vez un poco más tosco, y además, bueno, en ese momento había un nacionalismo importante en el ambiente intelectual. Bueno, a la enorme mayoría de los intelectuales los expulsó y hasta los persiguió. Algunos los metió presos, otros se fueron al exilio. Yo cuento acá una reunión que tuvo Perón con unos intelectuales nacionalistas, donde él ahí además les confiesa que él armó el 17 de octubre. O sea, uno de mis testimonios para avalar por qué el 17 de octubre estuvo armado por Perón y que no fue una movilización espontánea es Perón, que lo dice varias veces en muchos lugares. ¿Y Cipriano Reyes? Cipriano Reyes actuó también sin saber que Perón estaba manipulando eso. Un Cipriano instrumento. Reyes era un tipo muy interesante, un líder anarquista, digamos, en el sentido que no era, Cipriano Reyes no era, no formaba parte del sindicalismo de la CGT, era un tipo que estaba por afuera de eso porque estaba bastante peleado, digamos, era anarquista, digamos, y digamos, se enojaba con todas las burocracias, era un tipo, un autodidacta, un tipo de una gran personalidad, muy carismático, que muy popular, digamos, con mucho ascendente en los sectores populares y bueno, en algún momento se encuentra con Perón. Perón ve sus dotes, digamos, como líder y a través de amigos de Perón, básicamente Bramuglia y Mercante, lo convocan para que organice esta movilización y efectivamente lo organizó. Y yo creo que la gran mayoría de los obreros que llegaron a la Plaza de Mayo esa noche, el 17 de octubre, los movilizó Pero Cipriano no Reyes. le pagaron muy bien, ¿no? No, pobre Cipriano Reyes, después estuvo preso 7 años, torturado, la pasó muy mal Cipriano. No solo Cipriano, muchos sindicalistas que respaldaron a Perón en sus orígenes la pasaron mal. ¿Es Evita una invención del relato o no podríamos considerarla eso? Sí, sí, ¿Es sí. eso? Sí, sí. Evita era una mujer apasionada digamos, o sea, por supuesto muy ambiciosa eh, y enamorada, digamos, de Perón y pasionalmente involucrada con la carrera de Perón porque le daba un rol a ella también. Pero la verdad que Evita no era una militante política, no tenía formación, prácticamente no sabía leer y escribir. Este, y cumplió un rol muy importante junto a Perón. Ella, sin saberlo, yo creo que ella, estoy convencida de que ella en ese sentido digamos, no era consciente de cómo Perón la manipulaba para nada. Y Perón la usó, creo que Perón de todos modos la quería, pero la usó para invisibilizar a todos los demás. Uno del peronismo original de esos dos primeros gobiernos solamente se acuerda de Perón y de Evita, no se acuerda de ningún ministro, de ningún funcionario, de nadie, de ningún gobernador, de nadie, solo Perón y Evita. Recuerdo que en este mismo ciclo Félix Luna varias veces dijo que entrevistándolo a Perón, cuando hablaba de Evita, Perón se había enojado y le había dicho, Evita es un invento mío. Es verdad, Bueno, Félix Luna lo dijo sí, y qué grande Félix Luna. Mira, no me acordaba de eso, es sí. verdad, es verdad. Voy a hacer mi última pregunta, así que ustedes preparen las vuestras, y es esta. Cuando
En el 55 llegó la Libertadora prohibió el nombre de Perón, cerró todo lo que tuviera que ver con la iconografía, destruyó todo eso. ¿En qué medida crees que eso aportó a sostener vivo el mito peronista? Por supuesto que aportó muchísimo, porque la dictadura de la Libertadora quiso, digamos, la segunda etapa de la dictadura, porque la primera, la de Lonardi, estaba con la idea de ni vencedores ni vencidos, pero duró 3 meses. Claro, la prueba de que realmente la nuestra era, porque quiero creer que a partir del 10 de diciembre ya no va a ser más, una sociedad muy autoritaria, es que Lonardi perdió, digamos, y se impuso el ala dura dentro de ese golpe. ¿Cuál era qué era lo que quería hacer esa ala dura? Desnazificar, digamos. Creía que el peronismo era como el nazismo, digamos, ¿no? Que justamente prohibió hasta hoy que se nombre a Hitler, al partido nazi, en fin. Entonces pensó que el proceso era igual, es decir, lo asimiló como si fueran idénticos. Y bueno, por supuesto eso fue un tremendo, más que error, digamos una estrategia fracasada. Además de una estrategia fracasada, algo horrible, porque la verdad que es muy feo imponer que no se pueda mencionar a Perón, al peronismo, la verdad que me parece vergonzoso, o sea, vergonzoso. Y además, efectivamente los colocó en el lugar, colocó a Perón y al peronismo en el lugar de víctimas. Yo valoro mucho, por ejemplo, la obra de Rodolfo Walsh, porque en la primera versión de Operación Masacre, que es el primer libro, considerado el primer libro de investigación periodística de la Argentina, que habla sobre los asesinatos de José León Suárez, militantes peronistas asesinados por la Libertadora por ser peronistas o por oponerse al régimen de la Libertadora, dice Rodolfo Walsh que bueno, que yo fui, digamos, confiesa que fue un ferviente antiperonista, confiesa que combatió al peronismo, confiesa que en la época del peronismo, incluso, mirá lo que dice Nino, confiesa, durante el régimen peronista yo no hubiera podido publicar Operación Masacre, y ahora lo estoy publicando. O sea, reconozco que realmente era un régimen autoritario, pero no se resuelve de este modo, o sea, con la prohibición, no claro. se resuelve ni con la prohibición, mucho menos con el asesinato. Así que hicieron de Rodolfo Walsh un peronista. Les pido por favor que levanten la mano. Quien quiera hacer, hay muchas preguntas. Solo les pido concisión, así más personas tienen oportunidad de preguntar. Tu pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo me pregunto por qué, tengo 26 años y yo nací en el año 89, en pleno menemismo, digamos, arrancando el menemismo, y digamos, me pregunto por qué hoy en día se sigue utilizando al peronismo y a la imagen de Perón, y si es necesario seguir utilizando o ya, digamos, arrancar una nueva etapa, digamos, ¿no? Porque o es necesario para que una fuerza política tenga más poder o más alcance. Yo creo que el peronismo tiene la vigencia que tiene por el aparato de comunicación que ha tenido y porque evidentemente los argentinos necesitamos, o quiero creer que necesitábamos, de melodrama, de histrionismo, digamos, la cosa del bueno y el malo, digamos. Eso es algo que en algún lugar, no digo a todos los argentinos, creo que ahora solo una minoría, pero en algún lugar nos tranquiliza, digamos, ¿no? Nos da como, bueno, formamos parte de esto, en fin. Esto sucede en las naciones jóvenes, pero yo vuelvo a insistir, en los países vecinos esto no sucede, digamos, solo sucede en la Argentina. Es decir, yo creo que nosotros tal vez, no sé, por un designio astral, porque no hay gente que analiza la carta astral de la Argentina y parece que cáncer, pim, pum, pan, no sé. Yo creo que estamos superando eso, creo que el peronismo tiene que ser un fenómeno histórico.
Y por supuesto que puede haber un partido justicialista y ojalá que siga habiendo, pero que no puede nadie creer que, o sea, que el peronismo sea todo, digamos, todo lo posible. Esta idea de que peronistas somos todos, me parece que además de falsa, no le hace bien a la democracia. Señor, su pregunta. Sí, buenas noches. Buenas noches. La Iglesia crea la propaganda fidei, de la cual el nazismo toma, y el peronismo, por carácter transitivo, la adopta también, ¿verdad? Y esto deriva a esto. ¿Dios crea al hombre o el hombre crea a Dios? ¿El capitalismo crea a Perón o Perón crea la tercera posición? Bueno, está muy bien esto. Digamos, en principio, digamos, a pesar de que soy católica, creo que el hombre crea a Dios, digamos. Es decir, yo creo que puedo ambas cosas, digamos, ser católica y creer que Dios es una invención, digamos. Creo que las dos cosas son posibles. Creo que efectivamente el capitalismo, frente al temor de cuando Stalin, digamos, inicia la guerra, digamos, la lucha contra, digamos, contra los Estados Unidos, Estados Unidos, ante el temor de que Argentina se vuelva comunista, termina respaldando a Perón después que Braden se va, por supuesto, como un mal menor. Entonces sí, efectivamente, por eso Perón fue en sus dos primeros gobiernos un ferviente anticomunista, persiguió comunistas, pero a lo loco. Los torturó, bueno, sí, los metió presos, hasta Osvaldo Pugliese estuvo preso. Después eso el peronismo lo fue cambiando, el comunismo también fue cambiando, pero aparte de eso, que es cierto, digamos, a mí me parece muy importante de su pregunta el hecho de analizar históricamente a Perón y al peronismo. Pero aparte, al fenómeno Perón y al fenómeno, y no tenerle miedo a hablar de las cosas, digamos. Pero aparte creo que hay un fenómeno argentino en el sentido de que, vuelvo a decir, no sé si lo dije, que Perón no viene de Marte, es decir, ni los Kirchner vienen de Marte, es decir, hay algo, hay un, que espero que no suceda, no siga sucediendo, pero hay una fibra que Perón ha tocado, ¿no? Que es una fibra histriónica, melodramática. ¿Por qué pongo el hincapié en esto? Primero porque desarrollo un capítulo al respecto tomando un intelectual, digamos, un estudioso norteamericano que habla de esta beta melodramática. Dice que la verdadera razón del peronismo, lo hago sencillo, está en esta beta melodramática, que es previa a Perón, y yo creo que, y además esto es lo que lo hace incomprensible al peronismo en cualquier otra parte del mundo, que no pueden entender. O sea, cualquiera que viaja por el mundo sabe que dicen, pero ¿qué les pasa a ustedes con Perón, con el peronismo? ¿Pero qué tienen en la cabeza? O sea, no entienden cómo nosotros creemos cosas tan absurdas. ¿Dónde está? Su pregunta, por favor. Sí, ante todo quiero agradecerte, Silvia, tu buena exposición sobre el relato peronista, y yo considero que estamos con Perón desde el año 1930. Son 85 años de peronismo. Entonces, a mí me gustaría saber qué le dirías al nuevo presidente de los argentinos. ¿Qué consejo le darías a Mauricio Macri? Coincido absolutamente que, digamos, la decadencia argentina nace en 1930 y el responsable de eso es el ejército golpista. Esto hay que decirlo. A partir de ahí Argentina nunca más retomó la senda del crecimiento. Se hizo todo mucho peor desde la estadística.
a partir del peronismo, digamos, se profundizó eso, desde el punto de vista del crecimiento, más allá de las cuestiones sociales que hay que analizarlas también. Yo creo que a Mauricio Macri no le puedo dar ningún consejo porque creo que Mauricio Macri no carga con la mochila peronista, como tampoco carga con la mochila radical, como no carga con ninguna mochila ideológica. Es un presidente distinto, es un presidente, digamos, no ideológico, que puede, pragmático, que no tiene ningún problema con el peronismo ni con los radicalismos, y digamos, pone el foco, digamos, yo escribí, creo que este fin de semana, una nota así este domingo, o sea, ayer, lo que pasa, me pasan tantas cosas que no me acuerdo, pero fue ayer donde comparo justamente las dos personalidades de Macri y de Cristina Kirchner en relación al tema del relato. Si hay algo que a Mauricio Macri le resulta absolutamente aburrido es el tema del relato. No lo entiende, no, ni siquiera creo que le irrita, no, creo que, digamos, este cuento, me han contado, que mirando muchas veces Mauricio Macri los discursos de Cristina Kirchner en las cadenas, que en general trataba Macri de no verlas, cuando finalmente, cuando alguna vez las vio con un sentimiento de ajenidad, como si fuera, o sea, sin sentimiento. Con desapego, me dijeron. La palabra que me dijeron es con total desapego. Yo creo que Mauricio Macri es un presidente en ese sentido totalmente distinto. No le interesan los relatos, su filosofía, por decirlo así, es el hacer. Esto es todo un desafío para los argentinos tan necesitados de relato, de drama, de melodrama, de histrionismo. Mauricio Macri es un presidente que no le interesan, digamos, la épica, que no le interesa, digamos, es un ingeniero. Cartesiano. Señora, su pregunta, por favor. A mí me preocupan organizaciones que surgen a veces del peronismo como la Cámpora. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Y cómo podemos dejar de tener esta cuestión de la dedocracia y de estas organizaciones privilegiadas que atentan contra la libertad? Sí, yo creo que la Cámpora es una organización, digamos, verticalista que ha atentado contra la libertad, pero que ahora va, digamos, protesta y si está en desacuerdo me parece bien que proteste, pero no me parece que haya que tenerle miedo, porque la verdad que son ese tipo de organizaciones. Hay que decir otras cosas. El peronismo, como el kirchnerismo, nacieron desde el poder del Estado, es decir, no habría peronismo si Perón no hubiera sido parte de la dictadura, ideólogo y líder verdadero de la dictadura del 43. Y el kirchnerismo sin el Estado, sin el respaldo de Eduardo Duhalde, que me parece un tipo, digamos, que ha hecho un aporte en su momento y creo que no se imaginó que Néstor Kirchner iba a ser, digamos, tan autoritario después en su gestión, creo, no lo sé. Pero también nació con el Estado, porque el Estado bancó su candidatura. Yo creo que sin Estado la Cámpora no, digamos, no va a tener mucho poder. Tu pregunta. Sí, buenas noches. Ante todo, admiro su aceptación de su pecado de juventud, ¿no? Y hay un relato... por lo del 30 de octubre de No, 83. porque pasó de sí. ser peronista, viniendo de un padre radical y volviendo de vuelta hacia atrás, ¿no? Reconociendo. Sí, hay un relato que no sé, yo lo escucho, por lo menos me parece a mí, no lo he escuchado mucho. Perón fue la persona que tuvo la oportunidad histórica de haber hecho la Argentina potencia, puesto que tenía, después de la Segunda Guerra Mundial, teníamos todo Europa muerta de hambre, teníamos todo el conocimiento tecnológico de la bomba atómica, aviones a reacción, que lo tenían nada más que 3 o 4 potencias.
Y teníamos lo que no se sabe todavía, dónde fue a parar las joyas de la corona, porque oro teníamos por todos lados, Banco Central, Banco Provincia y Banco Nación no sabían dónde meter la barra de oro. ¿Qué pasó con todo eso? La verdad que, bueno, hay mucho para investigar, digamos, muchas veces los investigadores, para no ser catalogados de gorila, no se han metido en algunos temas. Yo creo que hay muchas cosas para investigar digamos, sobre el peronismo original. También creo que muchas cosas se deben haber dilapidado, como creo que también el kirchnerismo dilapidó una oportunidad magnífica, porque Argentina estaba en un momento excepcional como nunca en la historia, como en 200 años de historia tuvo. Lo mismo le pasó a Perón en 1943, 46. Termina la guerra y Argentina estaba para dar un salto descomunal. Y en lugar de eso, bueno, rifó esa oportunidad y bueno. La verdad es que la historia de la fortuna de Perón no está contada y yo no investigué. El próximo libro, esperemos. Para los 20 años del ciclo. ¿Dónde está el micrófono que no... Señora, su pregunta. Bueno, yo más que pregunta tengo un comentario. Mis padres y yo, por supuesto, vivía al lado de la casa de Juancito Duarte, que vos lo nombraste, por eso voy a decir esto. Llegó del colegio, me di cuenta que había muerto. El portero de Juancito Duarte era el jefe de Manzana. Y bueno, vos no podés hablar delante de este, podés hablar delante del otro. Yo aprendí a hablar después que se acabó Perón y me costó muchísimo aprender a hablar. Ese es un comentario. En cuanto a Videla, ¿las familias saben cómo se enteró de la muerte de Videla? No. Por la televisión. Ese día que murió, se casaba la nieta por civil. Y a la semana siguiente se casaba en San Benito, en la iglesia. Un drama. Quiero hacer un comentario sobre el tema de Juan Duarte, y es que efectivamente la muerte de Juan Duarte tampoco ha sido investigada, y la justicia argentina, incluso en la Libertadora, tampoco revisó la muerte de Juan Duarte. Porque la justicia, digamos, porque el juez que había dicho que se había suicidado Juan Duarte era de una familia, digamos, importante de la ciudad de Buenos Aires, en fin, todo se enjuaga, en fin. De todos modos, yo en el libro anterior hago bastante alusión a la muerte de Juan Duarte y pongo muchos testimonios que dicen que lo mataron, incluso hay un testimonio que dicen que el que disparó el arma es Apol, contado también por la gente digamos, por los vecinos de Juan Duarte. El caso puntualmente que lo mató, que el arma la disparó Apol, lo dijo la mamá de Juan Duarte, o sea, la mamá de Eva también. Sí, allá está al fondo la pregunta, por favor. Usted mencionó como una de las características del peronismo, como que es una religión. Las religiones tienden a explicar misterios, digamos. La sociedad argentina me parece que tiene como una frustración por haber sido una sociedad de frontera con inmigrantes que no llegó a ser ni como Canadá, ni como Nueva Zelanda y demás. Entonces me parece interesante, usted mencionó el elemento del melodrama. Identificar las emociones en las que se basa ese melodrama, como por ejemplo el resentimiento, la envidia, en donde la primera etapa del peronismo quizá tenía un componente de envidia, en esta etapa un componente ya directamente de resentimiento, porque pasaron muchísimos años más y Argentina sigue sin desarrollarse. Entonces me parece... para preguntarle si usted considera la identificación de esas emociones, que me parece, porque si no el peronismo puede volver, es decir, si no hay un relato que explique por qué seguimos tan frustrados, el peronismo o algo similar puede volver. Sí, digamos, el problema no es el peronismo, digamos, sino la Argentina, es decir, el peronismo puede volver un montón de veces, pero
y ojalá que vuelva, pero que no vuelva digamos, con ese formato autoritario y con ese formato necesitado de melodrama y con ese formato que busca la dialéctica amigos y enemigos. Ojalá que el peronismo cuando vuelva sea un peronismo democrático, que no excluya a los argentinos por pensar de un modo o de otro. Yo creo que el gran desafío de este gobierno es que todos nos sintamos argentinos, hayamos votado a Macri, no hayamos votado a Macri, hayamos votado a Scioli, seamos kirchneristas, no seamos kirchneristas, seamos radicales, seamos peronistas. Argentinos somos todos. O sea, no puedo creer que haya que decir lo obvio. O sea, ¿por qué, alguien me tiene que decir que yo no soy argentina, digamos, porque no soy kirchnerista, qué sé yo? O sea, o porque que yo no defiendo los derechos humanos. O sea, acá hay que terminar con el sectarismo y ojalá que el peronismo. Yo creo que acá terminó un ciclo, sinceramente lo creo, porque si no hubiera terminado un ciclo jamás, un presidente como Mauricio Macri hubiera ganado las elecciones. Acá terminó un ciclo de 70, tal vez 80 y pico de años, como dice. Acá terminó, porque además nunca hubo en la historia un presidente que sea ingeniero. O sea, acá este no es un dato menor. O sea, acá es como que yo creo que hubo una mayoría de argentinos que pudieron superar el miedo y decir, bueno, intentemos otra cosa, a ver si buscando a alguien, digamos, distinto, nos va mejor. Perdona, creí que habías terminado. Si no, la pregunta suya. Sí, muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por todo este relato investigativo, periodístico que usted nos está ofreciendo esta noche. Mi pregunta va en este sentido. Yo escuché muchas veces cómo la figura de Eva Perón había sido casi el mentor y el eje de lo que fue el 17 de octubre, no solamente desde los relatos universitarios, sino también utilizando en esas bibliografías citas a fuentes históricas. Por otro lado, también entiendo que es una invención del peronismo para después darle algún tipo de proyección a la figura de Eva. Pero verdaderamente en todas esas entrevistas que usted realizó, ¿cuánto hay de esto que, yo escuché y asistí a esos relatos, ¿no?, de la figura de Eva Perón en el 17 de octubre? Y la segunda pregunta, también vinculada con esta figura, ¿cuánto influyó o cuánto su muerte, ¿no?, influyó en los últimos años de gobierno del peronismo, ¿no? Sí, bueno, definitivamente, por supuesto, la muerte de Eva fue utilizada también políticamente en un momento de gran debilidad del gobierno peronista entonces, porque había una inflación descomunal, había una escasez descomunal. Realmente era un momento, había, digamos, amenazas permanentes de golpe interno, así que lamentablemente, digamos, a Perón le vino bárbaro la muerte de Eva, esta es la verdad. Argentina quedó congelada durante un mes y bueno, y después no había que decir nada. Quiero decir otras cosas, algunas, digamos, efectivamente, como vos decís, digamos, hay algunas fuentes que, digamos, que dicen sí, digamos, fuentes... yo acá cito también hasta Raúl Scalabrini Ortiz, un escritor y poeta y historiador que realmente yo admiro muchísimo, tipo muy interesante, aunque no esté de acuerdo con un montón de cosas, yo lo admiro muchísimo. Cuenta un 17 de octubre que es falso, que no vivió, que quiso haber vivido, pero que no es cierto. Entonces me causa como gracia.
Lo que pasa es que le hubiera querido vivir eso, entonces lo repiten y eso se repite, pero es mentira, digamos. La investigación seria sabe perfectamente que Eva Perón no hizo nada, ni siquiera estaba en la ciudad de Buenos Aires, se fue a Junín a arreglar sus papeles, o sea... En este mismo ciclo, historiadores peronistas concluyeron en esto, ¿no? Que no tuvo nada que ver Eva Perón con el 17 de octubre varias veces. Acá. Sí. Bueno, primero felicitarte, desear fervientemente que sigan con Román Lechmann en algún lugar durante el año. Bueno, veo que sos oyente de BDR. Exactamente. Román va a seguir en Radio Nacional, en el mismo horario. Bueno. Y yo, no sé. Bueno, esperemos que lo puedas acompañar. La pregunta es la siguiente. Estamos acostumbrados a que los gobernantes, y el pueblo muchas veces lo avala, tenemos los enemigos externos que hacen que la Argentina no crezca, el imperialismo, los Estados Unidos, el FMI. ¿Cómo ves este relato de acá para adelante? Vos decís con el gobierno de Mauricio Macri, ¿dónde ponemos a todos los enemigos externos? ¿Dónde los colocamos? Bueno, hay que ver cómo camina el gobierno de Mauricio Macri. Claramente, digamos, Mauricio Macri... yo quiero decir algo, yo no lo conozco a Mauricio Macri. Simplemente he analizado como periodista sus 8 años como jefe de gobierno. He analizado su voluntad política porque he visto que él primero cayó derrotado en una primera elección en el 2003 y sin embargo insistió con su vocación política y en la segunda oportunidad ganó. En el medio incluso compitió por la legislativa, es decir, es una persona de determinación. Segundo, en sus fracasos, por ejemplo del 2003, no le echó la culpa a nadie. Entonces, me parece que en la personalidad de Mauricio Macri no está echarle la culpa a nadie por lo que él como presidente no pueda hacer. Eso me parece muy claro, me parece muy evidente y eso no va a pasar, digamos. Los errores que cometa o los problemas que tenga la Argentina, Mauricio Macri no se los va a achacar a otro. Va a ver qué errores cometió él y va a tratar de superarlos. Es lo que ha hecho, por lo tanto, creo que es lo que va a seguir haciendo. Acá la pregunta es, ¿qué va a hacer la sociedad argentina al no tener enemigos externos a quienes echarle la culpa? Y bueno, yo creo que esto es lo que nosotros como sociedad nos vamos a ir enfrentando todo el tiempo y es lo, digamos, es lo que a mí me da optimismo en relación a este proceso que se inició el 10 de diciembre. En realidad, optimismo en relación primero a la verdad, la victoria de María Eugenia Vidal el 22 de octubre, me parece, el 25 de octubre. ¿26? No. Me parece, bueno, en octubre. ¿25 fue? 25. Y después digamos, a la victoria de Mauricio Macri en la segunda vuelta. Y es que, bueno, ahora nos vamos a enfrentar de verdad con lo que somos y con lo que podemos, con nuestras capacidades y con nuestras falencias. Digamos, ahora no va a haber relato, ahora no va a haber verso, bueno, lo que podemos hacer, lo hacemos y bueno, hay que ver cómo lo vive la Argentina, ¿no? Cómo lo vivimos los argentinos. ¿Perdón? Silvia, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes, buenas noches. Hablaste de fin de ciclo. ¿Yo te conozco a vos? Alejandro Cane. Ay, sí, por ahora te veo porque no veo Radio mucho Continental, de... ¿Cómo andás, Alejandro? Bien. ¡Qué honor! No te estás puedo vos? creer. Gracias, Gracias por estar. No, al contrario, nos conocemos hace muchos años. Hace muchos años nos Silvia, conocemos. ¿cómo se puede hablar de fin de ciclo teniendo en cuenta el mínimo margen que hubo en la segunda vuelta, si es que realmente fue ese
el margen o lo taparon? Claro, yo creo que la diferencia entre estamos hablando de eso, ¿no? Del balotaje, la diferencia fue mayor, pero ahí también yo hablé con muchos macristas, hablé con la gente que estuvo dedicada al tema del escrutinio, y la verdad es que la decisión que tuvo Mauricio Macri es, vamos a la transición, después vemos. Mauricio Macri es una persona hiperpráctica, con todo lo bueno y lo malo que eso puede tener. O sea, a mí me parece genial que sea así. No sé si a todos los argentinos les gusta que sea así. No sé si ser tan práctico sirve tanto en la Argentina. Yo creo que sí. Pero bueno, no importa lo que yo creo. Lo que importa es, digamos, cómo Macri va construyendo su legitimidad. Creo que sí, que hubo mucha más diferencia. Creo que, digamos, Mauricio Macri lo sabe y que a Mauricio Macri no le importó. ¿Vos crees que hubo algún tipo de connivencia o de diálogo por detrás entre ambas partes para que suavizar los ánimos de una cámpora que podía haber hecho algún tipo de desmanes? Es una buena pregunta. A mí me dijeron que no. O sea, yo lo pregunté en su momento y me dijeron que no hubo. La verdad es que no lo investigué. Digamos, me quedé con eso porque, bueno, yo también dije, bueno, vamos a la transición. Pero bueno, va a ser investigado seguramente, Alejandro. Va a ser investigado y quiero decir también una cosa que es políticamente muy incorrecta. Yo creo que en la elección del 24 de febrero de 1946 hubo fraude. Aquí cuento en el relato peronista el caso, que es el único que está un poquitín investigado apenas, de Capital Federal. Yo creo que fue una elección manipulada por Perón. La pregunta suya, señora. Sí, ¿qué tal, Silvia? Bueno, mi pregunta tiene que ver con los derechos humanos, que vos venís trabajando mucho en ellos, y dijiste que el kirchnerismo hizo bastante en cuanto a eso. Me gustaría saber, porque bueno, yo personalmente no opino eso, justamente para mí fue en ese momento un punto muy importante, porque considero que no fue bien hecho y después con el tiempo fuimos viendo a qué llevó, quiso también manipular con los derechos humanos del pasado, ¿sí? del pasado, tapar una serie de cosas para las que del venían. Presente. Bueno, ¿qué es lo que pensás en cuanto a eso y cómo hoy sí vemos a los derechos humanos? ¿Cómo va a ser tratado? ¿Qué es lo que pensás, ¿no? En este presente sobre los derechos humanos. Sí, yo creo que efectivamente Néstor Kirchner utilizó la política de derechos humanos como una especie de paraguas, digamos, protector y ideológico, en fin. Creo que, digamos, creo que este gobierno va a, digamos, y creo que no protegió los derechos humanos del presente y creo, como dije, que en muchos casos primó más la venganza que la justicia. También creo que este gobierno no tiene el tema de derechos humanos del pasado entre sus prioridades. Vamos a hacer las dos últimas preguntas. A ver, es ¿dónde decir, está? Ahí no está se el va micrófono. A meter mucho. Espere un poquito, por favor. Pero está con el micrófono. No va a cambiar mucho. Bueno, Silvia, yo soy médico psicoanalista y bueno, por una formación profesional trato de analizar lo que es la política argentina, ¿verdad? Y quiero preguntar si vos coincidís, ¿no? En esto de que hasta aquí el kirchnerismo ha funcionado con un mecanismo perverso, donde realmente relatando en su relato que ayuda a todos, se enriquece a sí mismo. Kirchnerismo, bueno, y creo que con varios sectores del peronismo del pasado.
¿no? Entonces, distinto a por ahí lo que aparentemente representa Macri, alguien más de un funcionamiento neurótico, donde acepta que él no todo lo sabe, donde acepta que hay una justicia, ¿no es cierto?, hay una ley, y no quiere ser él la ley, ¿no?, como lo fue por ahí Cristina, ¿no? ¿Pensás que por ahí la justicia va a poder funcionar, o sea, de aquí en más? Y otra cosa también importante, ¿no? En esto de la religión, que es el peronismo, ¿no es cierto? Sabemos que por ahí la religión es una creencia, que cuando hay algo donde se sabe algo de lo que pasó, qué es lo que estás haciendo vos, esa religión deja de funcionar, ¿no? O sea, uno ya es consciente de eso. ¿Se podrá seguir sacando esos secretos, ¿no?, que hace que el inconsciente funcione y podrá empezar a funcionar la justicia, digamos, independiente? Sí, yo creo que, digamos, creo que viene toda una etapa, digamos, pienso que el peronismo y el kirchnerismo van a seguir siendo investigados, estudiados, creo que hay mucho para decir, muchísimo, muchísimo, creo que recién empezamos. Yo creo, sinceramente lo digo, que hice un aporte importante al abrir, digamos, la documentación como instrumento de investigación, la documentación, digamos, los diarios de los países vecinos, como otra lectura del peronismo original. Tanto es así que la directora de María Sáenz Quesada, de toda esa historia, me pidió un artículo sobre este aspecto metodológico que ya salió publicado. Yo soy periodista, no soy historiadora, así que yo lo sentí como un gran elogio que María Sáenz Quesada, que además es miembro de la Academia Nacional de la Historia, me pidiera un artículo metodológico, historiográfico, sobre este aporte documental que yo hice. Lo que creo es que sí, digamos, bueno, que en la Argentina hay que empezar muchas cosas de nuevo, entre otras cosas la justicia, y creo que sí, que Mauricio Macri es un neurótico, que reconoce que es un neurótico. No solo los argentinos mayoritariamente votamos a un presidente por primera vez en la historia que es ingeniero, votamos por primera vez en la historia un presidente que se analiza. O sea, es una persona que, perdón, y que medita, sí, ese me leyó, porque yo puse, alguna vez yo escribí eso, no solo que es ingeniero, sino que se analiza y además medita. O sea, es una persona muy distinta, es decir, no es un psicópata, como era Perón, no es, aparentemente no es un perverso, no sé, me dicen que es un fóbico, digamos, que es fóbico. Que es fóbico. Y me dicen que, bueno, y es una persona que todo el tiempo está tratando de domesticar su ego. Un argentino que esté todo el tiempo tratando de domesticar su ego es una cosa, ¿no?, desopilante. Señor, su pregunta. Bueno, mire, yo tengo algo de similar con Macri. A ver. Soy ingeniero. Muy bien. Entonces, yo digo, más que en el punto, yo me fijo en la línea. Y también quiero comentar lo siguiente. Al revés de lo que le pasa a usted, yo cuando era chico era antiperonista. Después de haber vivido los 75 años que viví, termino validando toda esa, llamémosle doctrina. Me parece que es demasiado pomposo. Pero digamos, todos esos principios justicialistas. ¿Y por qué? Yo estaba analizando bien la charla suya, o la exposición suya, mejor dicho, y a mí me parece, y yo le pregunto a usted, que nosotros los argentinos nos centramos mucho sobre el peronismo, sobre el justicialismo, sobre el menemismo, y no vemos la otra mitad. Porque así como mencionamos puntos en la historia que son nefastos en el peronismo, también hay puntos en la historia, y muchos, no sé si más o menos, nefastos en la oposición del peronismo. Y yo creo de que vamos a crecer como país el día que, por ejemplo,
nos sepamos entender digamos, las ideas opuestas y las sepamos respetar. Y yo creo que no es un problema, el país no es un problema del peronismo solamente, sino es un problema del peronismo y del resto del peronismo. No sé qué opina usted. Sí, comparto totalmente. Por supuesto, el peronismo tiene más responsabilidad porque gobernó muchos más años y por eso, desde el 30, bueno, el peronismo nació en el, digamos, oficialmente, sí, o en el 43, gobernó, me parece más el peronismo, pero bueno, sí. Bueno, de todos modos, yo lo que le quiero decir es una cosa. Está bien, no hice la cuenta, pero de todos modos, digamos, desde 1983 para acá gobernó un poco más el peronismo que la oposición. De todos modos, lo que le quiero decir es que el peronismo, sobre todo en los, digamos, los años que yo conozco, digamos, ha sido, digamos, muy vindicado, muy reivindicado, y la oposición ha sido muy criticada, la oposición al peronismo a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, nosotros sabemos mucho, por ejemplo, de los bombardeos a la Plaza de Mayo, que son nefastos. Y a mí me dicen, ¿y por qué no hablas de los bombardeos a la Plaza de Mayo? Y porque ya habló mucha gente de los bombardeos a la Plaza de Mayo. Yo hablo de lo que no hablaron otros. Y hablo, si se me permite, como peronista que fui, ponele, porque digamos, a mí lo que me hace, o sea, yo me hago cargo, yo no quiero decir, bueno, yo no tengo nada que ver con esto, no, yo soy argentina, soy afiliada al peronismo y me hago cargo, y nosotros, el peronismo hizo esto, persiguió gente, cerró diarios, torturó intelectuales y obreros. Y eso no está bien, y tenemos que contarlo. Por contarlo no vamos a dejar de ser peronistas, ni vamos a ser gorilas, o sea, somos lo que somos. La historia es lo que es, y uno anda siempre con lo opuesto. Es decir, no tenemos que tener miedo de enfrentar al peronismo con la historia. No vamos a dejar de ser peronistas los que son peronistas porque al mito se le ponga historia, desde mi punto de vista. Y a mí me parece que básicamente uno tiene la obligación de contar las miserias propias más que las miserias ajenas. Me parece que esa, por lo menos, es lo que yo siento como mi obligación. También creo, y con esto, digamos, termino, a partir de lo que decía aquí alguna gente sobre si lo dejan a Mauricio Macri gobernar. Si a Mauricio Macri no lo dejan gobernar, la responsabilidad es de Mauricio Macri. Yo creo que lo van a dejar gobernar porque es una persona pragmática y muy capaz. Si no lo dejan gobernar, bueno, es porque él habrá hecho algo mal. Él lo ve así, digamos, él no va a ser la grande la Rúa, me hicieron esto, no, y yo creo que es el gran aprendizaje que tenemos que como argentinos, que es hacernos cargos de las cosas que hacemos y de las que no sabemos hacer. No echarle la culpa a nadie y aprender de nuestros errores. Yo creo que si tenemos esa capacidad de aprender de nuestros errores y no estigmatizamos a nadie que esté dentro de la democracia, por pensar distinto, creo que vamos a hacer una gran Argentina. Les pido por favor que me ayuden a decirle gracias a Silvia Mercado. Ahora, Silvita, te acompaña Marcelo para firmar libros. Y a ustedes los invito la semana que viene a la próxima charla, que es con Pietro Sorba. La van a pasar buenísimo. Así gracias, Nino. Muchas gracias y gracias, Marcelo. Chao, gracias. Nos vemos.